La caída de Buenos Aires tuvo diferentes efectos en los habitantes de la ciudad. La población se dividió en dos grupos, cada uno con sus propios intereses, los cuales muchas veces eran contradictorios entre ellos. Los principales pro-británicos incluían a contrabandistas que habían hecho sus fortunas ilegalmente comerciando por debajo del monopolio español. Del otro lado se agrupaban quienes querían conseguir la expulsión inmediata del invasor, el pueblo que aún reverenciaba lealmente a Carlos IV y a la religión católica, y los mercaderes que ganaban grandes fortunas con el monopolio. En el medio se encontraban grupos criollos que buscaban mayor autonomía e incluso, los más radicales, la independencia de España. Algunos creían que los británicos le darían la oportunidad de llegar a sus objetivos, mientras que otros veían en el invasor un poder colonial igual o peor que el de los españoles. Mientras que en la superficie todo parecía indicar que los británicos eran dueños de la situación, la resistencia comenzó a gestarse lentamente desde el primer día. Los primeros en poner en marcha un plan contra los británicos fueron dos jóvenes catalanes, Felipe de Centenach y Gerardo Esteban y Lach. A través de sus observaciones y sus charlas con los oficiales británicos es que lograron determinar lo débil de las fuerzas invasoras. En paralelo, el 25 de junio, el capitán Santiago de Liniers decidió comenzar su propio plan de resistencia. El 29 de junio llegó a Buenos Aires. Allí juró que no tomaría las armas contra los británicos y que abandonaría sus actividades militares para poder entrar a la ciudad. Durante unos días, Liniers se dedicó a confraternizar con los invasores mientras mantuvo reuniones secretas con miembros del cabildo y el clero. Los religiosos, a pesar de mostrarse receptivos a los británicos, no podían tolerar la presencia de protestantes y denunciaban la invasión desde el púlpito a cada oportunidad. Para el 3 de julio, Lach y Centenach habían concluido un reporte para el gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, donde informaron todo lo ocurrido y los detalles de la ocupación. Confiaban que con 1000 hombres, 12 cañones y algunos barcos, la ciudad caería. El 10 de julio, Liniers dejó la ciudad en dirección al puerto de Las Conchas, actual Tigre, desde donde viajó a Montevideo para buscar apoyo. Juan Martín de Pueyrredón siguió ese mismo camino. Había creído beneficiosa la ocupación, pero pronto quedó convencido que los británicos simplemente planeaban reemplazar a un gobierno colonial por otro. Mientras tanto, en Buenos Aires, Martín de Álzaga, un comerciante y el hombre más rico de la ciudad, comenzó a secundar el plan de Lach y Centenach aportando su red de informantes y sus medios económicos. El plan contemplaba reclutar 500 hombres que serían entrenados en una estancia fortificada a las afueras de la ciudad. Se esconderían armas en varias casas a lo largo de la ciudad y se construirían 2 minas debajo del cuartel de la ranchería y el fuerte. Una vez concluidas, se las usaría para volar por los aires ambos edificios cuando comenzara el ataque desde Montevideo. Para el 15 de julio, se habían reclutado 1900 hombres, los que juraron su lealtad a Carlos IV, eligieron a la Virgen de Concepción como su santa y recibieron un sueldo de 4 reales por día. Álzaga esperaba, en contrapartida, que el plan le permitiera mejorar su posición política una vez concluida la reconquista. Durante 2 semanas se sumaron otros 2000 hombres sin paga que funcionarían como reserva. El 16 de julio se alquiló la chacra de Pedriel para utilizar como base. En Montevideo también seguían los preparativos. Enterados de la caída de la ciudad, el 1 de julio se realizó una reunión pública en el convento de San Francisco, donde se decidió ayudar a la capital. La llegada de los barcos de Popham y el bloqueo a la ciudad el día 3 solo sumaron más entusiasmo al anhelo bélico del pueblo. Durante días, Huidobro recaudó donaciones de todos los ciudadanos de Montevideo que dieron joyas, barcos y dinero para la expedición. El 4 de julio se crearon 4 grupos de milicias. Voluntarios de Francia, Navarra y Vizcaya bajo el comando del teniente Agustín Abreu Horta. Voluntarios de Galicia y Asturias comandados por el capitán Roque Riobo. Unidad de Miñones formada con 70 soldados regulares retirados
dirigida por el teniente Rafael Bofarul y José Grau. Caballería irregular, grupos de jinetes que proveían sus propios caballos y recibían una paga de 12 pesos por mes. El 10 y 11 de julio se organizó una escuadra naval con 6 cañoneras, 8 transportes y 6 buques armados bajo el comando de Juan Gutiérrez de la Concha. Al día siguiente llegó una carta del virrey que informaba que Córdoba era la capital temporal y que estaba juntando tropas para un contraataque. Los ciudadanos de Montevideo no se impresionaron por sus palabras. El 14 de julio, Pueyrredón llegó a Montevideo y al día siguiente fue enviado a Luján, donde se pondría al frente de las tropas del interior que se estaban reuniendo allí. Del otro lado del río, el plan de los catalanes había seguido progresando. El 17 de julio, al mismo tiempo que Liniers llegaba a Montevideo y era puesto al frente de las tropas reconquistadoras, una parte de los conjurados alquilaron una casa desde donde minar el cuartel de la ranchería y el resto se desplazó a Pedriel. Para la segunda semana de julio, la insurrección era un secreto a voces. Bereford había recibido una vaga información de la expedición que se estaba organizando en Montevideo y la presencia de un campamento militar a las afueras de la ciudad. Los británicos también supieron de la existencia de un polvorín en la zona de Flores y enviaron soldados a destruirlo. Se intentó capturar toda la pólvora posible, pero durante la carga se generó una explosión que causó 2 muertos y varios heridos. Este evento dejó claro para Bereford que los conjurados contaban con ayuda de funcionarios españoles, quienes le habían asegurado que no se guardaban armamentos y le habían mentido sobre el polvorín. Otra preocupación de Bereford era el alto grado de deserción que sufrían sus tropas, especialmente los soldados católicos, seducidos con promesas de matrimonio, tierras y dinero. El 19 de julio, Bereford advirtió públicamente que se ejecutaría a cualquier local que asistiera a un desertor. La desaparición de los prisioneros de guerra españoles tampoco era una buena noticia. Habiendo jurado no volver a luchar contra el Imperio Británico, fueron puestos en libertad, pero de 500 que tenían que reportarse, solo 12 lo hicieron, el resto estaba con la resistencia. Para el 22 de julio, Pueyrredón cruzó el río trayendo la respuesta de Huidobro para la resistencia local. Los catalanes, con su moral alta, redoblaron sus esfuerzos y alquilaron una casa para ser usada como armería, donde 5 hombres trabajaron día y noche para fabricar cartuchos que se utilizarían durante la Reconquista. El 24 de julio se comenzó a cavar la primer mina y el 26 se alquiló una segunda casa desde donde se cavaría la del fuerte. Mientras tanto, el 26 de julio, Pueyrredón llegó a Luján, a donde se encontró 1000 tropas montadas, entre los que había 200 blandengues que habían combatido en Quilmes. El 28 de julio salieron rumbo a Pedriel. Ese mismo día se terminó la primer mina con 2 túneles que terminaban en cámaras donde se habían colocado 36 barriles de pólvora lista para explotar. Para finales de julio, los británicos comenzaron a sentirse vulnerables, pero Bereford se mantuvo calmado, confiando en que las fuerzas de Montevideo no podrían superar el bloqueo naval británico. El 28 de julio, Bereford supo de la llegada de Liniers a Colonia, por lo que despachó al HMS Encounter. En Buenos Aires se hizo desfilar a toda la guarnición británica para mostrarle a la ciudad que estaba listo para la batalla. El Encounter llegó a Colonia el 30 de julio al mediodía. Allí avistó gran cantidad de barcos españoles, los que comenzaron a atacarlo unas horas más tarde. La flota española estaba compuesta de 10 cañoneras y algunos barcos menores, todos ellos fuertemente armados. Esta flota puso en apuros al Encounter y obligó a su capitán a retirarse luego de un intercambio de fuego. Ese mismo día, el Encounter regresó a Buenos Aires. Allí, el capitán Talbot se encontró con las fuerzas británicas preparándose rápidamente para el combate. Bereford había descubierto ese día que Pueyrredón se encontraba con los voluntarios de Buenos Aires en Pedriel. Era su oportunidad de aniquilar a las fuerzas de la resistencia.